El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 plantea 5 estrategias para robustecer el sector de las telecomunicaciones, además de promover la cobertura de Internet en todo el país. Durante el foro de análisis sobre el sector de la radiodifusión en el marco de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, manifestó que contiene acciones para impulsar la infraestructura de redes críticas y de alto desempeño, con el objetivo de dar acceso a la banda ancha a todos los ciudadanos. Y otro reto importante también para la radio y la televisión y los demás servicios de telecomunicaciones es la falta de uso de Internet. ¿Y cuál es el principal motivo por no uso de Internet? Es que no sabemos utilizarlo. Entonces, el 60% de la población indica que no sabemos utilizarlo. Por su parte, Gabriel Osvaldo Contreras Saldívar, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, expresó que México vive una nueva era, la de las telecomunicaciones, del Internet, de la inteligencia artificial y en donde convergen multitud de plataformas, servicios y tecnologías, pero en la que sigue y seguirá siendo muy importante la radiodifusión. Llevar los servicios de radio y televisión a las zonas marginadas. Habla de los servicios de ambos, telecomunicaciones y radiodifusión, a efecto de que todas las personas, en particular las que se encuentren en situación de vulnerabilidad, puedan acceder a los múltiples beneficios que traen consigo estos servicios. Durante su participación, Genaro Villamil Rodríguez, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, denunció que en los últimos 6 años los medios públicos fueron utilizados, saqueados y huachicoleados, es decir, fueron abandonados, pero lo peor es que no eran medios del gobierno, sino del Estado. Advirtió que hay auditorías que llevan a cabo los órganos de control a cada uno de los medios públicos. Cuando llegamos y recibimos a los medios públicos federales, había una situación de abandono, de descuido, de saqueo, de huachicoleo, como dije, porque buena parte de sus escasos recursos no fueron destinados para mejorar el servicio público, sino para otros fines que no son los fines sustantivos y sustanciales de los medios públicos. Propuso incluir en el Plan Nacional de Desarrollo la consolidación de un sistema de medios públicos convergentes y de interés general, y la creación de la Ley de Medios Públicos Federales.